Hola, buen día. Bienvenido a mi canal Aprende Más. El día de hoy veremos el tema circuito serie. Daremos una definición de lo que es un circuito de serie. Veremos cómo calcular su resistencia total, su corriente y finalmente las caídas de tensiones en cada uno de los elementos o resistencias que componen a estos circuitos. ¿Qué es un circuito en serie? Un circuito en serie está formado cuando dos o más resistencias están conectadas extremo a extremo, de tal manera que solo hay una trayectoria de corriente eléctrica. Aquí pongo yo mi batería y únicamente tengo yo una corriente eléctrica que atraviesa al circuito. Esto es un circuito serie. Veamos otro ejemplo. Tengo estas tres resistencias. Si quiero conectarlas en serie, las conecto extremo a extremo y únicamente hay una trayectoria para la corriente eléctrica. Como puedes ver en esta imagen, las baterías o pilas también las podemos conectar en serie. Aquí tenemos tres resistencias conectadas en serie, como en el ejemplo anterior, como lo sería este ejemplo. Y pues aquí podemos ver que estamos conectando en serie dos lámparas de forma física. Y aquí conectamos estas dos lámparas a dos baterías en serie. En un circuito en serie, pues tenemos cierto número de resistencias. Por definición decimos que dos o más resistencias. Yo puedo representar estas tres resistencias por una resistencia equivalente, como si tuviera una resistencia equivalente. ¿Cómo represento yo esta resistencia total? Pues la resistencia total en un circuito en serie es la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Si tuviera 4 resistencias más la resistencia 4. Si tuviera 5 resistencias en ese circuito serie, sería más la resistencia 5 y así sucesivamente. Vamos a determinar la resistencia total de este circuito. El valor de la resistencia 1 es igual a 5 ohms. Resistencia total es igual a 5 ohms. Más el valor de la resistencia 2, que sería 3 ohms. Y finalmente más el valor de la resistencia 3, que serían 2 ohms. Voy a sumar 5 más 3, 8, más 2, 10. Quiere decir que la resistencia total de este circuito o la resistencia equivalente que me representaría a estas tres resistencias es igual a 10 ohms. Este circuito en serie yo lo puedo representar con un circuito equivalente. Sería, aquí tengo el símbolo de batería, conectado a una resistencia total que es igual a 10 ohms. Como puedes ver, calcular la resistencia total en los circuitos serie es muy fácil. Se suman directamente el valor de cada uno de los elementos o de cada una de las resistencias del circuito. Corriente en los circuitos serie. Es una característica muy importante de los circuitos en serie.
la corriente que hay en el circuito es igual para cada una de las resistencias, ¿sí? Supongamos que por este circuito circula una corriente de 1 ampere. Quiere decir que la corriente que atraviesa a la resistencia 1, corriente en resistencia 1, es igual a 1 ampere. Y también la corriente va a ser igual a 1 ampere en la resistencia 2. Corriente en la resistencia 2 es igual a 1 ampere. Y finalmente, la corriente en la resistencia 3 es igual a 1 ampere. Si yo conectara a este circuito eléctrico un amperímetro, que es un dispositivo que me ayuda a medir la corriente a través de un circuito, pues podría ver que la corriente eléctrica es igual a 1 ampere en cada uno de estos. Es decir, la corriente es igual para cada uno de los elementos que conectamos en el circuito. Supongamos que disminuyo yo el voltaje y disminuye la corriente a medio ampere. Quiere decir que va a haber medio ampere en la resistencia 1, medio ampere en la resistencia 2 y medio ampere en la resistencia 3. Grábate bien esta característica. La corriente eléctrica es igual en cada uno de los elementos o resistencias del circuito en serie. ¿Vale? Voltajes en los circuitos en serie. La suma de las caídas de voltaje de cada una de estas resistencias, o por decirlo así, el voltaje que consumen cada una de estas resistencias, la suma de estos voltajes es igual al voltaje que aplicamos a este circuito, que en este caso son 6 voltios. Entonces, esta resistencia consume 1 voltio, esta consume 3 voltios y esta consume 2 voltios. Entonces, si sumamos estos voltajes, vemos que 1 voltio más 3 voltios es igual a 4 voltios, más 2 voltios es igual a 6 voltios. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, la caída de voltaje de cada una de estas resistencias, o por decirlo de otra manera, el voltaje que consume cada una de estas resistencias es igual al voltaje aplicado al circuito. Bien, veamos algunos ejercicios de circuitos en serie para dejar en claro lo explicado anteriormente. Yo tengo el siguiente circuito. El problema me dice que determine la resistencia total, la corriente del circuito, la corriente en la resistencia 1, la corriente que atraviesa la resistencia 1, la corriente que atraviesa la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 1, la caída de voltaje o consumo de esta resistencia, y el voltaje en la resistencia 2, que sería la caída de voltaje en la resistencia 2. Bien, comencemos por determinar primeramente la resistencia total. La resistencia total en este caso sería la siguiente. Resistencia total es igual, como únicamente tengo dos resistencias en mi circuito serie, sería resistencia 1 más resistencia 2. ¿Cuánto vale resistencia 1? Vale 5 ohms. Sustituyo 5 ohms. Más el valor de la resistencia 2, que tiene un valor de 7 ohms. 5 más 7 es igual a 12 ohms. Hasta ahí ya tengo mi primer punto. Ya calculé mi resistencia total. Voy a reescribir mi circuito eléctrico y en vez de tener las dos resistencias eléctricas, voy a sustituirla por el valor de la resistencia total. Entonces aquí tengo mi equivalente de este circuito, que sería con una resistencia de 12 ohms. El problema me pide calcular la corriente que circula a través de este circuito. La corriente que circula a través de este circuito.
Yo conozco aquí dos valores, conozco el valor de voltaje y conozco el valor de resistencia. Me están pidiendo I, es mi incógnita. ¿Hay una ecuación que puedo utilizar para resolver este pequeño problema? Sí, la conocemos como la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Conozco voltaje, sí, sustituyo 12 voltios. Conozco el valor de la resistencia total, bueno, en este caso es la resistencia total, ¿verdad? Conozco el valor de la resistencia total, sí, vale 12 ohms. 12 entre 12 es igual a 1 ampere. Entonces ya conozco mi valor de corriente, que sería 1 ampere. 1 ampere. Aquí vamos a aplicar una de las características de los circuitos en serie, que dice que la corriente es la misma para cada una de sus resistencias, de sus elementos o resistencias. Entonces, si en mi circuito hay 1 ampere, va a haber 1 ampere en mi resistencia 1. Va a haber 1 ampere en mi resistencia 1, y como es un circuito en serie y la corriente es la misma para todos sus elementos, pues también voy a tener 1 ampere en mi resistencia 2. Por aquí le voy a poner que aquí tenemos 1 ampere y también 1 ampere circula por la resistencia 2. ¿Qué vamos a hacer nosotros para determinar el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 2? Voy a escribir por acá. Voltaje en la resistencia 1. ¿Conozco la corriente que hay en la resistencia 1? Sí. Corriente en resistencia 1 es igual a 1 ampere. ¿Conozco el valor de la resistencia 1? Sí, resistencia 1 es igual a 5 ohms. ¿Qué puedo hacer yo para conocer pues el voltaje de la resistencia 1? Pues vuelvo a aplicar mi ley de Ohm. ¿Sí? Voy a escribirla aquí. Corriente en la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 1 sobre resistencia 1. ¿Sí? Es la ley de Ohm, pero la adaptamos al nombre de nuestras variables. ¿Qué me está estorbando a mí para dejar solo el voltaje en la resistencia 1? Me está estorbando la resistencia 1. Esta resistencia 1 está dividiendo. La voy a pasar al lado contrario multiplicando, quedando de la siguiente manera. Resistencia 1 que multiplica a corriente en la resistencia 1 es igual a voltaje en la resistencia 1. Voy a volver a reescribir, simplemente voy a cambiar de posición mis literales. Voltaje en resistencia 1 es igual a resistencia 1 que multiplica a la corriente en la resistencia 1. Y vamos a sustituir. ¿Conozco el valor de la resistencia 1? Sí. ¿Cuánto vale la resistencia 1? 5 ohms. Voltaje en resistencia 1 es igual a 5 ohms que multiplica a corriente en la resistencia 1. ¿Cuál es el valor de resistencia? ¿Cuál es el valor de la corriente en la resistencia 1? Es igual a 1 ampere. 1 ampere. 5 por 1 es igual a 5. 5 volts. Quiere decir que esta resistencia tiene una caída de voltaje de 5 volts. O está consumiendo, por decirlo así, 5 volts de esta batería. Finalmente, calculemos el valor del voltaje en la resistencia 2. Yo ya aquí hice los despejes para calcular voltaje. Simplemente voy a cambiar estos subíndices por resistencia 2. Voltaje en la resistencia 2 es igual a la resistencia 2 que multiplica a la corriente en la resistencia 2.
y voy a sustituir los valores. ¿Conozco el valor de la resistencia 2? Sí, conozco el valor de la resistencia 2. Es igual a 7 ohms. 7 ohms que multiplica a la corriente que atraviesa la resistencia 2. ¿Cuál es la corriente o ese flujo de electrones que atraviesa la resistencia 2? Es igual a 1 ampere. 7 por 1, hacemos las operaciones, es igual a 7. ¿Qué unidades tiene el voltaje? Volts. Ya para comprobar, recuerden lo que dijimos en las diapositivas anteriores. El voltaje total del circuito es igual al voltaje de las resistencias o el voltaje de los elementos que contiene el circuito. Entonces, voltaje total es igual al voltaje en la resistencia 1 más voltaje en la resistencia 2. Esto nos va a ayudar a comprobar que nuestro procedimiento es correcto. Entonces, sería voltaje en la resistencia 1 es igual a 5 voltios más 7 voltios del voltaje en la resistencia 2. ¿Cuánto valía el voltaje total? El voltaje con el que alimentamos nuestro circuito. Vale 12 volts. Entonces esto vale 12 volts. Voy a sustituir aquí 12 volts. 5 más 7 es igual a 12 volts. Quiere decir que estamos bien. Si no fuera igual el voltaje aplicado igual al voltaje consumido o a la queda de voltaje de cada una de las resistencias, quiere decir que estamos haciendo mal nuestro procedimiento. Entonces, aquí concluimos nuestro ejercicio número 1. Vamos a realizar nuestro ejercicio número 2. Bien, vamos a resolver el ejercicio 2, que nos dice que determinemos la corriente total, la resistencia total, la corriente en la resistencia 1, la corriente que atraviesa a esta resistencia, la corriente en la resistencia 2, que es la corriente que atraviesa esta resistencia, y el voltaje o caída de tensión en cada una de estas resistencias. Por decirlo así, el voltaje que consumen de esta batería. Comencemos con la resistencia total. Decíamos que la resistencia total es la suma de cada una de las resistencias que hay en el circuito. Si hubiera 4 resistencias, pues sería la suma de estas 4 resistencias. Si hubiera 3, pues sería la suma de estas 3 resistencias. Pero en este caso, por suerte, solo tenemos 2 resistencias. La resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Cuánto vale resistencia 1? Vale 10 ohms. Sustituimos 10 ohms más el valor en la resistencia 2. ¿Cuánto vale? 15 ohms. 10 más 15 es igual a 25 ohms. Entonces ya calculé yo mi valor de resistencia total, que es igual a 25 ohms. Es igual a 25 ohms. Vamos a reescribir nuestro circuito eléctrico. La resistencia total, pues la podemos sustituir estas dos resistencias por una única resistencia. Voy a bajar aquí un poquito. Aquí tendríamos la resistencia total y aquí tendríamos más o menos, bueno, los 100 voltios. ¿Ya? ¿Cuánto vale la resistencia total? 25 ohms. ¿Qué me está pidiendo el problema? Determine la corriente. Entonces aquí tenemos la corriente. La desconozco. Y en el ejercicio anterior habíamos utilizado la ley de Ohm para conocer esta corriente. Corriente es igual al voltaje aplicado sobre la resistencia total, que sería voltaje, ¿cuánto vale? 100 voltios. Y la resistencia total, 25 ohms. 100 entre 25 es igual a 4 amperes. Quiere decir que esta corriente es igual a 4 amperes. Vamos a retomar
lo que ya habíamos dicho. Decíamos que una de las características del circuito en serie es que la corriente del circuito es igual en cada uno de los elementos. Aquí nos está pidiendo corriente en resistencia 1 y corriente en resistencia 2. Como por el circuito circula una corriente de 4 amperes, quiere decir que la corriente en la resistencia 1 es igual también a 4 amperes. Y pues también la corriente en la resistencia 2 es igual a 4 amperes. Hasta ahí ya hemos calculado pues más de la mitad de lo que nos está pidiendo el problema. 4 amperes, 4 amperes y 4 amperes. Nos está pidiendo el voltaje en la resistencia 1 y voltaje en la resistencia 2. Vamos a usar esta ecuación y vamos a despejar V. Vamos a usar la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Sí? No vamos a poner RT porque tenemos que calcularlo el voltaje en la resistencia 1 y en la resistencia 2. Después cambiamos el nombre de nuestras literales. Entonces, ¿qué necesito hacer para dejar el voltaje pues solo? Para despejarlo, la R está estorbando. Está dividiendo, la paso al otro lado, multiplicando. R que multiplica ahí es igual a voltaje. Simplemente voy a cambiar las posiciones de mis literales. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Vamos a adaptar estas literales a los nombres que tienen mis variables, ¿sí? Entonces tengo que voltaje en resistencia 1 es igual a R, que sería resistencia 1, I, que sería corriente en resistencia 1. Y pues vamos a hacer lo mismo para voltaje en la resistencia 2, es igual a resistencia 2, que es igual a corriente, ¿qué corriente? A la corriente en la resistencia 2. Vamos a sustituir. ¿Cuánto vale mi resistencia 1? Vale 10 ohms. ¿Cuánto vale mi corriente en la resistencia 1? Que es la corriente que atraviesa a esta resistencia. Vale 4 amperes. Vamos a hacer las operaciones. 10 por 4, 40. 40 volts, que son las unidades de voltaje. Vamos a calcular, bueno, vamos a escribir aquí cuál es el valor de voltaje en la resistencia 1. Es igual a 40 volts. Quiere decir que esta resistencia tiene una caída de 40 voltajes, o por decirlo así, está consumiéndome 40 volts de mi pila o batería. Vamos a ver ahora sí esto de voltaje en la resistencia 2. ¿Cuánto vale la resistencia 2? Pues vale 15 ohms. ¿Cuánto vale la corriente en la resistencia 2? ¿Cuál es la corriente que atraviesa esta resistencia 2? Pues es 4 amperes. 4 amperes. 15 por 4 es igual a 60 voltios. Vamos a comprobar. Una de las características del circuito en serie nos decía que el voltaje que aplicamos, en este caso el voltaje total, que sería 100 voltios, es igual al voltaje consumido por cada una de estas resistencias, o mejor dicho, es igual a la suma de las caídas de voltaje de las resistencias, que sería en este caso 40 voltios más 60 voltios. 40 más 60 es igual a 100. Sería 100 voltios. Quiere decir que nuestro procedimiento es correcto. Hasta aquí terminan los ejercicios de circuito serie. Espero haya sido de agrado el video. Me despido de ti deseándote un buen día y nos vemos hasta la próxima.